Queridos hermanos, hoy les traigo una revelación que estremecerá no solo a los creyentes, sino también a toda la humanidad. En los últimos días de su vida, el Papa Francisco ha pronunciado palabras que nadie esperaba escuchar. Antes de cerrar sus ojos para siempre, ha decidido revelar aquello que por más de 100 años permaneció en silencio. El temido y misterioso tercer secreto de Fátima. Para entender la magnitud de lo que significa esta confesión, debemos regresar al año 1917, a un pequeño pueblo portugués que hasta ese momento era casi desconocido. Fue allí donde 3 humildes pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, fueron testigos de un acontecimiento sobrenatural que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia y del mundo entero. La Virgen María se les apareció en la cova da Iria, trayendo mensajes de advertencia, de esperanza y de profunda conversión. Durante 6 meses consecutivos, cada día 13, los niños recibieron la visita celestial. La Virgen les habló de guerras, de sufrimientos, de la necesidad urgente de rezar el rosario y de consagrarse a su inmaculado corazón. Pero más allá de esas exhortaciones, entregó a los pastorcitos 3 secretos, confiando en que en el momento oportuno serían revelados al mundo para preparar a la humanidad ante los tiempos de prueba. Los 2 primeros secretos ya han sido conocidos. El primero fue la visión del infierno, un lugar de sufrimiento eterno reservado para quienes rechazan la misericordia de Dios. El segundo fue la predicción de una gran guerra, peor que la primera, si la humanidad no se convertía, y también la promesa del triunfo de su inmaculado corazón. Ambas revelaciones se cumplieron con precisión aterradora. Las guerras devastaron el mundo, y millones de almas se perdieron por la falta de fe. Pero el tercer secreto, ese permaneció oculto, guardado bajo llave en los archivos secretos del Vaticano, leído solo por los papas y algunos cardenales electos. Su contenido fue considerado demasiado perturbador para la humanidad. A lo largo de las décadas, rumores, filtraciones y especulaciones circularon en torno a lo que realmente había visto Lucía, la mayor de los 3 pastorcitos, en aquella visión confiada por la Madre de Dios. Algunos decían que anunciaba la destrucción de la Iglesia desde dentro. Otros aseguraban que hablaba de catástrofes globales, de un juicio inminente sobre las naciones, y de una apostasía generalizada entre los mismos consagrados. Hoy, después de años de silencio, y antes de su muerte, el Papa Francisco ha decidido hablar. Y lo que dijo confirma que el tiempo de las pruebas no es un lejano futuro, sino que ya estamos viviendo sus primeras señales. El mundo actual, con sus guerras interminables, la pérdida de valores, la confusión espiritual y la división incluso dentro de la misma Iglesia, parece encajar perfectamente en las advertencias que la Virgen dejó en Fátima. Francisco, consciente de que su tiempo en esta tierra se agotaba, rompió la tradición de silencio y abrió la puerta a una verdad que por años fue mantenida en las sombras. No se trata de un simple mensaje religioso. Se trata de un llamado urgente a la conversión, a la oración sincera y a la unión de los creyentes. Porque, según sus palabras, el tercer secreto habla no solo de tragedias, sino también de esperanza, de una oportunidad única para cambiar el destino del mundo si respondemos con fe. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿estás preparado para escuchar lo que la Virgen quiso advertirnos hace más de un siglo? Querido hermano, querida hermana, antes de continuar con esta revelación, te invito a hacer algo especial. Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta comunidad de fe y esperanza. Y más aún, escribe también tu intención de oración. Vamos a formar una cadena poderosa, donde unos oren por los otros, sin importar la distancia, porque la Virgen María no nos abandona, y juntos podemos sostenernos en medio de las pruebas. Escribe ahora mismo, tu país, tu pedido de oración,
para que miles de personas eleven una súplica por ti y por tu familia. En los últimos días del Papa Francisco, cuando su salud ya no le permitía sostenerse con firmeza y el peso de los años se hacía visible en su rostro cansado, un rumor comenzó a extenderse dentro de los muros del Vaticano. Quienes lo rodeaban aseguraban que el Santo Padre no quería partir de este mundo sin dejar un testimonio que estremecería a los fieles y abriría nuevamente una herida que nunca terminó de cicatrizar. El silencio en torno al tercer secreto de Fátima. Por más de un siglo, millones de creyentes habían esperado con ansiedad comprender lo que la Virgen María confió a 3 humildes pastorcitos portugueses en 1917. Aquel mensaje, dividido en 3 partes, se convirtió en uno de los misterios más debatidos y a la vez más ocultos de la Iglesia Católica. Los 2 primeros secretos se dieron a conocer hace décadas, confirmando que las palabras de la Virgen no eran simples advertencias, sino revelaciones exactas. El primero fue la aterradora visión del infierno, que mostraba el destino de las almas alejadas de Dios y la necesidad urgente de rezar por la conversión del mundo. El segundo habló de una guerra aún peor que la Primera Guerra Mundial, y de la importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María para impedir desgracias aún mayores. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y los horrores que la acompañaron, nadie volvió a dudar de que los niños de Fátima habían recibido un mensaje celestial verdadero y urgente. Pero el tercer secreto se convirtió en una herida abierta. Fue escrito por Lucía, la mayor de los 3 pastorcitos, y entregado directamente a las autoridades eclesiásticas con la indicación de que se revelara en el momento adecuado. Ese momento nunca llegó de forma clara. Encerrado en los archivos más inaccesibles del Vaticano, leído solo por algunos papas y cardenales selectos, su contenido fue considerado tan perturbador que se decidió mantenerlo bajo llave. Año tras año, las especulaciones crecían. Algunos decían que hablaba de la destrucción de Roma, otros aseguraban que describía una crisis profunda dentro de la Iglesia, incluso llegando a anunciar la apostasía de los mismos sacerdotes y obispos. Durante décadas, las sombras del misterio alimentaron teorías y leyendas. Hubo supuestas filtraciones, fragmentos publicados por periódicos que afirmaban haber tenido acceso a copias secretas, y hasta sacerdotes que insinuaban haber leído el texto original. Sin embargo, nunca existió confirmación oficial. El Vaticano siempre guardó silencio, limitándose a decir que lo revelado públicamente en el año 2000 era todo lo que contenía el secreto, aunque muchos teólogos y creyentes aseguraban que faltaba una parte, la más importante. Ahora, con un papa al borde de la muerte y con la conciencia de que la humanidad atraviesa tiempos de crisis moral, guerras y divisiones internas en la Iglesia, las piezas parecen encajar de una forma inquietante. Francisco, consciente de que su pontificado está marcado por controversias, no quiso abandonar el mundo sin pronunciar palabras que quedarán grabadas en la historia. Con voz debilitada pero con la fuerza de quien sabe que está abriendo una puerta prohibida, reveló fragmentos del tercer secreto que hasta hoy permanecían en tinieblas. Y mientras esas palabras comienzan a circular, una pregunta se hace inevitable. ¿Será que estamos viviendo ya el cumplimiento de aquello que la Virgen advirtió hace más de un siglo? Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y comparte también tu intención de oración. Vamos a construir una cadena de fe donde todos podamos orar unos por otros, porque el mensaje de Fátima no era solo advertencia, sino también un llamado a la unidad y a la esperanza. En el corazón del Vaticano, en los archivos más inaccesibles y resguardados de la Santa Sede, se encontraba durante décadas un sobre pequeño, sellado con el puño de Sor Lucía, la vidente de Fátima. Ese sobre contenía las palabras exactas que la Virgen María le había pedido escribir, las cuales no debían perderse en el tiempo. El contenido de aquel manuscrito, que pronto sería conocido como el tercer secreto de Fátima, era considerado tan delicado
tan peligroso y tan perturbador, que fue custodiado como un tesoro, pero también como un peso insoportable para quienes tuvieron acceso a él. Solo los papas y un puñado de cardenales privilegiados pudieron leerlo, y todos ellos, tras hacerlo, quedaron marcados por un silencio enigmático que levantó aún más sospechas a lo largo de los años. La historia cuenta que en 1959, el Papa Juan XXIII fue uno de los primeros en abrir aquel sobre tras recibirlo en Roma. Lo leyó en privado, y con gesto sombrío, decidió devolverlo a los archivos sellados. Según testimonios indirectos, lo calificó como algo que no debía ser difundido para no escandalizar al mundo. Años después, Pablo VI también lo leyó y, al igual que su predecesor, optó por callar. Juan Pablo I, cuyo pontificado duró apenas 33 días, se dice que tuvo la intención de abordarlo, pero la muerte repentina lo sorprendió antes de poder actuar. Fue finalmente Juan Pablo II, tras el atentado que casi le costó la vida en 1981, quien pidió leer de inmediato el contenido del secreto, y su reacción, según quienes lo acompañaban, fue de profunda conmoción y lágrimas. El Vaticano, sin embargo, decidió que el mundo aún no estaba listo. El texto permaneció en las sombras, envuelto en misterio y rumores. En el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se publicó una versión parcial del secreto, en la cual se hablaba de un obispo vestido de blanco que caía bajo las balas de los soldados, una visión interpretada como el atentado contra el Papa en la plaza de San Pedro. Sin embargo, muchos estudiosos y fieles comenzaron a sospechar que algo faltaba. Sor Lucía había escrito varias páginas, pero lo publicado parecía incompleto, como si la parte más fuerte hubiese sido omitida deliberadamente. Desde entonces, crecieron las voces que aseguraban que existía un cuarto documento, un texto adicional escrito por la vidente en el que se explicaban las visiones. Se decía que ese escrito contenía las palabras explícitas de la Virgen María, describiendo la apostasía dentro de la Iglesia, la traición de cardenales y obispos, la pérdida de la fe en el mundo y la llegada de un castigo divino sin precedentes. El Vaticano nunca confirmó esas versiones, pero tampoco logró apagarlas. Al contrario, cada silencio, cada evasiva, alimentaba la certeza de que lo más grave seguía escondido. El misterio se profundizó con testimonios de prelados que insinuaban haber leído fragmentos que nunca fueron publicados. El cardenal Chiappi, teólogo del Papa Juan Pablo II, afirmó en una ocasión que el secreto hablaba de una gran apostasía que comenzaría en las más altas esferas de la Iglesia. Otros filtraron que se mencionaban catástrofes naturales, incendios, ciudades enteras destruidas por terremotos y guerras, así como una purificación que reduciría dramáticamente la población mundial. Con el paso de los años, la desconfianza creció. Muchos se preguntaban, ¿por qué la Iglesia, que no temió revelar las terribles visiones del infierno o la predicción de la guerra mundial, tendría miedo de dar a conocer esta tercera parte? La respuesta más repetida era que el mensaje era tan doloroso, tan difícil de aceptar, que podría provocar pánico, crisis de fe y un cuestionamiento global de la autoridad de Roma. Ahora, al llegar a los últimos días de su vida, el Papa Francisco, marcado por un pontificado lleno de tensiones, divisiones internas y escándalos que golpearon la Iglesia, se encontraba frente al mismo dilema. Él también había leído el secreto, él también había guardado silencio durante años, pero la cercanía de la muerte cambió su perspectiva. Consciente de que no le quedaba tiempo, decidió romper con la tradición de sus predecesores y pronunciar, aunque de manera velada, algunas de las verdades que hasta entonces habían permanecido encerradas en ese sobre. Su voz debilitada, en un encuentro íntimo con algunos prelados de confianza, habló de un tiempo de purificación que vendría acompañado de sufrimientos inimaginables. Mencionó que la Virgen había advertido sobre una iglesia dividida, herida desde dentro, y de un mundo que rechazaría abiertamente a Dios, caminando hacia su propia ruina.
pero al mismo tiempo, dijo que en el corazón de ese mensaje había una chispa de esperanza, la promesa de que aquellos que perseveraran en la fe, aquellos que permanecieran fieles a la oración, serían preservados bajo el manto de la Madre. Esas palabras, filtradas con rapidez hacia afuera de los muros vaticanos, comenzaron a despertar inquietud en los fieles y también enojo en quienes preferían que el silencio continuara. Porque lo que Francisco insinuaba coincidía demasiado con las profecías que durante años circularon como rumores prohibidos. Y ahora, al pronunciarse en sus últimos días, el Papa parecía confirmar que lo ocultado por tanto tiempo era real. La pregunta que surge en medio de este escenario no es solamente qué decía exactamente aquel secreto, sino por qué el cielo permitió que se conociera en este preciso momento de la historia, cuando la humanidad atraviesa una de sus crisis más oscuras. ¿Será que estamos viviendo el tiempo anunciado, el preludio del juicio, el eco de las advertencias que la Virgen dejó en Fátima para preparar a sus hijos? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el Vaticano todavía oculta parte del tercer secreto de Fátima? Y dime también desde qué país nos ves, para que podamos orar unos por otros y mantener viva la esperanza en medio de tanta incertidumbre. A medida que pasaban los años y el Vaticano mantenía su silencio sobre el tercer secreto de Fátima, la curiosidad y la ansiedad de los fieles no hacían más que aumentar. Aquella decisión de ocultar lo que había sido confiado por la Virgen a los pastorcitos portugueses en 1917 se convirtió en terreno fértil para todo tipo de teorías, interpretaciones y rumores que viajaban de boca en boca, de publicación en publicación, como un río subterráneo que nunca dejaba de fluir. Cuanto más callaba Roma, más hablaban los creyentes. Y así, a lo largo de décadas, las especulaciones alcanzaron dimensiones colosales, transformando al tercer secreto en uno de los misterios religiosos más comentados de todos los tiempos. Uno de los rumores más persistentes aseguraba que el texto contenía una profecía explícita sobre la apostasía dentro de la propia Iglesia. Según estas voces, la Virgen habría advertido que la crisis no vendría desde fuera, sino desde el interior mismo del cuerpo eclesial. Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes confundiendo al pueblo de Dios, y fieles que, en 1910, lugar de encontrar guía, se verían atrapados en la confusión y el engaño. Esta interpretación cobró fuerza en la segunda mitad del siglo XX, cuando los escándalos internos y la pérdida de vocaciones comenzaron a hacerse más visibles. Otros rumores hablaban de catástrofes naturales de magnitudes nunca vistas. Se decía que la Virgen había mostrado a Lucía visiones de mares que se levantaban con furia, ciudades enteras arrasadas por terremotos, volcanes en erupción y cielos teñidos de fuego. Estas descripciones coincidían con fenómenos que, a lo largo de los años, golpearon distintas regiones del mundo, reforzando en los creyentes la idea de que el secreto no solo advertía sobre una crisis espiritual, sino también sobre un castigo físico y visible que vendría como consecuencia del alejamiento de Dios. Un tercer grupo de especulaciones se centraba en la figura del obispo vestido de blanco, descrito en la versión publicada en el año 2000. Para algunos, esa visión no se refería únicamente al atentado contra Juan Pablo II, sino a algo mucho más amplio. Un papa que sufriría, quizás incluso moriría, en medio de un mundo hostil y dividido. De hecho, hubo quienes aseguraron que el secreto completo hablaba del fin de un pontificado a causa de la persecución, y que Roma misma sería atacada, convirtiéndose en escenario de sangre y fuego. También surgieron teorías vinculadas al avance de ideologías ateas y anticristianas. Algunos intérpretes afirmaban que el secreto mencionaba explícitamente el triunfo temporal de fuerzas contrarias a la fe, gobiernos que perseguirían a los cristianos y sociedades enteras que vivirían de espaldas a Dios. En esta línea, se decía que la Virgen había advertido de un tiempo en que los valores serían invertidos. El pecado sería celebrado como virtud,
y la verdad sería reemplazada por la confusión. Pero quizá lo más inquietante fue la insistencia de ciertos teólogos y prelados, en que el secreto contenía una fecha aproximada, un periodo de tiempo en que todas estas cosas comenzarían a manifestarse. Aunque nunca hubo pruebas concretas, circularon versiones que situaban el cumplimiento hacia finales del siglo XX o principios del XXI. Este detalle aumentó la tensión, porque muchos comenzaron a mirar los acontecimientos actuales, guerras, pandemias, divisiones sociales, como confirmación de aquellas advertencias. El silencio del Vaticano, lejos de acallar estas voces, las alimentó aún más. Cada negativa, cada evasiva, cada declaración, ambigua de que todo ya estaba revelado, parecía encender más la llama de la sospecha. Incluso dentro de la Iglesia, algunos sacerdotes se atrevieron a decir en público que no todo había sido mostrado, y que los fieles tenían derecho a conocer la verdad completa. El resultado fue una ola de desconfianza que recorrió comunidades enteras, donde los creyentes se preguntaban por qué un mensaje de la Virgen debía mantenerse oculto si había sido dado para la salvación de las almas. En paralelo, libros, conferencias y documentales multiplicaron las teorías. Autores aseguraban tener contactos secretos que les habían revelado fragmentos, mientras otros se apoyaban en visiones de santos y místicos que parecían coincidir con la línea de Fátima. Las especulaciones cruzaban fronteras, y lo que había ocurrido en una pequeña aldea portuguesa ya era tema de debate en todo el mundo. Hoy, mirando en retrospectiva, muchos ven en estas especulaciones una especie de preparación, como si la propia Virgen hubiera permitido que el misterio despertara en los corazones el deseo de buscar, de orar más intensamente y de no dormirse en la comodidad espiritual. Pero también es cierto que el vacío dejado por el silencio oficial abrió espacio para la desconfianza y la división, dejando a los fieles entre la fe en la Iglesia y la intuición de que algo mucho más grande seguía oculto. Y en medio de tantas voces, una pregunta sigue resonando. ¿Cuánto de lo que se ha dicho es fruto de la imaginación humana y cuánto corresponde realmente a la advertencia profética de la Virgen en Fátima? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que las especulaciones sobre el tercer secreto son exageraciones humanas o reflejos de una verdad que aún permanece oculta? Dime también desde qué país nos acompañas, para que esta comunidad pueda orar unos por otros y mantener la fe encendida en medio de tanta incertidumbre. Durante décadas, el tercer secreto de Fátima permaneció como una sombra en los corredores más silenciosos del Vaticano. Los fieles sabían que existía, los papas confirmaban su lectura, pero nadie lo conocía en su totalidad. Estaba allí, guardado en un sobre sencillo, escrito por Sor Lucía en obediencia a la Virgen, sellado con su propia letra, y depositado bajo el más estricto resguardo. La pregunta que se repetía era inevitable. ¿Qué contenía de tan terrible para que la Iglesia, que había mostrado sin miedo visiones del infierno y predicciones de guerra, decidiera mantenerlo en secreto durante más de un siglo? El sobre fue trasladado en distintas ocasiones, primero en la diócesis de Leiria Fátima, luego a Roma, y finalmente al archivo secreto del Santo Oficio, el corazón de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Allí permaneció bajo llave, consultado únicamente por los pontífices y algunos cardenales de absoluta confianza. Se cuenta que cada vez que un papa lo leía, su semblante cambiaba de inmediato. Algunos quedaban en silencio, otros se conmovían, hasta las lágrimas. Y más de uno se negó a comentar palabra alguna sobre lo que había visto. Esa actitud alimentó aún más la intriga de los fieles, porque si un pastor supremo de la Iglesia, acostumbrado a lidiar con las crisis más profundas de la humanidad, se estremecía ante unas cuantas páginas, era porque el mensaje debía ser estremecedor. El primero en abrirlo fue Juan 23 en 1959. Tras leerlo, declaró en privado que aquello no correspondía a su pontificado ni a su tiempo, y que no debía difundirse.
Sus palabras ambiguas generaron sospechas. ¿Era tan terrible que prefería postergarlo? Pablo VI también lo leyó, y aunque algunos esperaban que lo revelara en pleno Concilio Vaticano II, eligió el camino del silencio. La muerte repentina de Juan Pablo I, apenas un mes después de haber mostrado interés en el secreto, reforzó la percepción de que un misterio oscuro rodeaba este tema, y cuando Juan Pablo II pidió leerlo tras sobrevivir al atentado de 1981, su reacción fue de recogimiento y oración profunda, lo cual convenció a muchos de que la Virgen había advertido sobre un sufrimiento que tocaba directamente al papado. La versión publicada por el Vaticano en el año 2000 fue recibida con alivio por algunos y con desconfianza por otros. El documento hablaba de un obispo vestido de blanco, que caía bajo las balas de soldados, acompañado de mártires y destrucción. Se interpretó como una visión del atentado contra Juan Pablo II y de la persecución sufrida por la Iglesia en el siglo XX. Sin embargo, estudiosos y creyentes notaron la ausencia de palabras directas de la Virgen, de una explicación que diera sentido a las imágenes. Se trataba de una visión sin interpretación escrita, lo cual parecía incompleto. ¿De verdad, eso era todo lo que la Madre de Dios había revelado a los pastorcitos? La sospecha de un texto adicional, conocido como el cuarto secreto o anexo perdido, se hizo cada vez más fuerte. Muchos aseguraban que Lucía había escrito dos documentos, uno con la visión y otro con la interpretación dada por la Virgen. Según esta teoría, lo publicado en el año 2000 solo mostraba la parte visible, pero lo que explicaba su significado aún permanecía oculto. El cardenal Ratzinger, más tarde Benedicto XVI, declaró entonces que no había nada más, que todo ya estaba revelado. Sin embargo, años después, en una entrevista privada, insinuó que el mensaje aún tenía dimensiones no cumplidas, como si lo publicado no fuera la totalidad del contenido. Este contraste entre lo dicho oficialmente y lo que parecía insinuarse en gestos, silencios y frases ambiguas, fue lo que mantuvo vivo el misterio. Incluso dentro de la Iglesia, sacerdotes y teólogos de renombre afirmaban que la parte más dura del mensaje hablaba de una apostasía generalizada, de obispos y sacerdotes que traicionarían su vocación, de una confusión espiritual que afectaría a millones de fieles. Otros añadían que el secreto mencionaba un castigo inminente, una purificación del mundo a través de catástrofes naturales y guerras nunca vistas. El propio hecho de que varios papas, en distintos momentos de la historia, eligieran callar, era ya en sí mismo un mensaje. El silencio también comunica, y lo que la Iglesia comunicaba, al guardar en secreto el documento, era que lo contenido allí tenía un peso que podía cambiar la fe, la moral y la estabilidad de los creyentes. El misterio del tercer secreto se transformó entonces en un espejo del propio tiempo. Cuanto más caótica y convulsa se volvía la humanidad, más urgente parecía conocer lo que había sido ocultado. Hoy, con las revelaciones parciales de Francisco antes de su muerte, muchos vuelven a preguntarse si finalmente estamos ante el inicio del cumplimiento de aquellas advertencias. El sobre que por décadas estuvo encerrado en los archivos más protegidos de Roma, ahora parece abrirse en los hechos mismos que vivimos. Guerras interminables, sociedades divididas, pérdida de valores, fe debilitada, desastres naturales y un mundo que camina cada vez más lejos de Dios. La incógnita permanece. ¿Qué parte del secreto fue realmente revelada y cuál sigue bajo llave en lo profundo del Vaticano? ¿Cuánto más sabe Roma que todavía no ha querido compartir con sus hijos? Déjame en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que el tercer secreto ya fue revelado en su totalidad o aún hay páginas ocultas que el Vaticano no se atreve a mostrar? Dime también desde qué país nos acompañas, para que esta comunidad se mantenga unida en oración unos por otros. Desde que la Virgen María entregó a los pastorcitos de Fátima aquel misterioso tercer mensaje,
La Iglesia se vio enfrentada a un dilema que pocos podían comprender. Debía revelarse al mundo, sin importar las consecuencias, o debía guardarse para evitar un caos espiritual y social que nadie podría contener. Con el paso de los años, quedó claro que los papas, uno tras otro, eligieron la segunda opción. Y así comenzó el prolongado silencio que hasta hoy rodea al tercer secreto. Las razones de este silencio han sido objeto de debates intensos. Una de las explicaciones más repetidas es que el contenido del secreto era tan alarmante que podía provocar miedo y desesperación en los fieles. La Iglesia, como madre y maestra, no quería exponer a sus hijos a un mensaje que pudiera hacerlos perder la esperanza o caer en el pánico. Si la Virgen había mostrado visiones de destrucción, apostasía y sufrimiento sin precedentes, ¿cómo reaccionarían los creyentes más sencillos al escucharlas sin el debido contexto espiritual? El riesgo era que, en lugar de acercarse más a Dios, muchos se alejaran, paralizados por el miedo. Otra razón señalada es de carácter político y social. Durante buena parte del siglo XX, el mundo vivía bajo la amenaza constante de guerras y de la expansión del comunismo ateo. Si se revelaba un mensaje que mencionara explícitamente el colapso de naciones o el fin de sistemas de poder, la consecuencia podía ser una ola de inestabilidad internacional. Los papas eran conscientes de que la Iglesia tenía un papel delicado en el escenario global, y que cualquier palabra interpretada como profecía política podía desatar reacciones imprevisibles. Guardar silencio era, en cierto modo, una forma de proteger no solo la fe, sino también la paz relativa de la humanidad. También se habla de una tercera razón, más interna: la crisis dentro de la propia Iglesia. El secreto, según los rumores más fuertes, hacía referencia a la apostasía que comenzaría en las altas esferas eclesiásticas. Si esto era cierto, publicarlo equivaldría a declarar abiertamente que obispos, cardenales e incluso papas serían protagonistas de una traición espiritual. ¿Qué efecto tendría esa revelación en la confianza de los fieles hacia sus pastores? ¿Cuántos escándalos y divisiones podría generar anticipar que la corrupción alcanzaría incluso los lugares más sagrados? Para evitar un colapso de autoridad, el silencio se convirtió en una estrategia de contención. Algunos defensores de la reserva sostienen que los papas actuaron movidos por prudencia, no por miedo. Aseguran que la misión de la Iglesia es conducir a los fieles hacia Cristo y no sembrar desesperación. De ahí que, en lugar de publicar el mensaje completo, los pontífices prefirieran insistir en la oración, el rezo del rosario, la penitencia y la conversión. Era como si quisieran transmitir la esencia del llamado de la Virgen, sin necesidad de mostrar los detalles más duros de la visión. Sin embargo, para muchos críticos, este silencio fue un error. Creen que al ocultar parte del mensaje, el Vaticano traicionó la confianza de millones de creyentes que tenían derecho a conocer la advertencia completa. La opacidad dio lugar a teorías conspirativas, desconfianza hacia la jerarquía y una sensación de que la verdad estaba siendo manipulada. Lo que pretendía ser un acto de prudencia terminó alimentando aún más el misterio y debilitando la credibilidad de la Iglesia en torno al mensaje de Fátima. Hay quienes incluso sostienen que el silencio fue una forma de proteger la propia estructura del Vaticano. Si el secreto incluía críticas directas a la decadencia moral del clero o a la traición de algunos de sus líderes, difundirlo habría sido un golpe demasiado fuerte para una institución ya sacudida por escándalos y divisiones. En este sentido, la reserva no sería tanto por el bien de los fieles, sino por la autopreservación de quienes ocupaban los más altos cargos. A lo largo del tiempo, cada papa enfrentó este dilema de manera distinta. Juan XXIII se declaró que el secreto no era para su época. Pablo VI prefirió mantenerse en silencio absoluto. Juan Pablo II lo vinculó con el atentado que sufrió, pero nunca confirmó que lo publicado en el año 2000 fuese todo. Benedicto XVI habló en términos ambiguos,
sugiriendo que el mensaje aún tenía dimensiones no cumplidas. Y Francisco, al llegar al final de sus días, decidió abrir la puerta aunque fuese solo con palabras indirectas, admitiendo que el secreto contenía advertencias sobre una humanidad que se dirigía hacia un tiempo de purificación. Lo cierto es que el silencio, sea por prudencia, por miedo o por autopreservación, terminó convirtiéndose en parte esencial del propio misterio. El tercer secreto no solo es lo que está escrito en esas páginas, sino también lo que significa que los pastores supremos de la Iglesia hayan decidido callar durante más de un siglo. Esa decisión, más que el propio texto, ha marcado la historia y ha dejado una huella imborrable en la fe de millones de personas que todavía hoy se preguntan qué quiso decir realmente la Virgen María en Fátima. Y así llegamos a una pregunta inevitable. ¿Fue el silencio una muestra de sabiduría pastoral o una traición al deseo del cielo de advertir a sus hijos? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los papas hicieron bien en guardar silencio sobre el tercer secreto? ¿O piensas que el mundo tenía derecho a conocer toda la verdad desde el principio? Escribe también desde qué país nos acompañas, para que podamos orar unos por otros en este tiempo de tanta incertidumbre. Con el paso de los años, el silencio oficial del Vaticano en torno al tercer secreto de Fátima no apagó la curiosidad de los fieles, sino que la encendió aún más. Donde no había respuestas, surgieron preguntas, y donde no había claridad, aparecieron rumores, filtraciones y testimonios contradictorios que recorrieron el mundo entero. Lo que se mantenía bajo llave en Roma parecía, sin embargo, escapar como un susurro a través de labios indiscretos, notas de prensa y supuestos documentos que nunca pudieron confirmarse del todo, pero que marcaron profundamente la imaginación colectiva de millones de creyentes. Las primeras insinuaciones comenzaron ya en la década de los años 60, cuando algunos periodistas italianos afirmaron haber tenido acceso a copias del secreto a través de contactos dentro del Vaticano. Se publicaron fragmentos que hablaban de un gran castigo que vendría sobre la humanidad si ésta no se convertía, mencionando específicamente fuego cayendo del cielo y mares que inundarían ciudades enteras. Aunque el Vaticano nunca confirmó estas versiones, tampoco logró detener su difusión. Para muchos lo publicado sonaba demasiado detallado para ser pura invención. En los años 70, otro escándalo surgió cuando un sacerdote alemán aseguró haber leído una transcripción del secreto y reveló que hablaba de una apostasía masiva, comenzando en las más altas jerarquías de la Iglesia. Según sus palabras, la Virgen habría advertido que la traición vendría desde adentro, con pastores que confundirían al pueblo y arrastrarían a muchos a la perdición. Estas declaraciones fueron rápidamente desmentidas por voceros eclesiásticos, pero quedaron grabadas en la memoria de los fieles, alimentando la sospecha de que había más de lo que se decía. En 1981, poco después del atentado contra Juan Pablo II, circularon nuevamente rumores sobre una revelación parcial. Se decía que el Papa había quedado convencido de que el atentado era parte del cumplimiento del secreto y que la Virgen le había salvado la vida para que continuara guiando a la Iglesia. Aunque la versión oficial siempre insistió en que la visión publicada en el año 2000 correspondía a ese evento, muchos aseguraban que lo más importante seguía oculto. Las palabras directas de María, que explicaban el sentido profundo de la visión. Las filtraciones más comentadas llegaron en 1984, cuando el cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, concedió una entrevista en la que reconoció haber leído el secreto. En sus declaraciones, dijo que el texto hablaba de los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano, y por tanto, del mundo. Aunque no dio detalles, estas palabras fueron interpretadas como una confirmación de que el mensaje era mucho más grave de lo que se había hecho público. En 1995, un documento publicado por un sacerdote llamado Padre Kramer agitó de nuevo el debate.
Aseguraba que el secreto mencionaba una gran crisis espiritual dentro de la Iglesia y advertía sobre un futuro cisma. Según él, lo que estaba en juego no era simplemente la supervivencia de la institución, sino la fidelidad misma de millones de almas frente a una confusión doctrinal sin precedentes. Roma, por supuesto, desestimó estas publicaciones, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Las teorías llegaron a un punto álgido en el año 2000, cuando se dio a conocer la visión del obispo vestido de blanco, que caía bajo las balas. Para unos, aquella publicación confirmaba todo. Para otros, era solo una parte cuidadosamente seleccionada. Numerosos fieles, estudiosos y hasta algunos sacerdotes insistieron en que faltaba el documento complementario, aquel en el que la Virgen explicaba directamente lo que significaban esas visiones. El silencio de las autoridades ante esta sospecha no hizo más que acrecentar la desconfianza. Ya en tiempos recientes, diversas cartas atribuidas a Sor Lucía, algunas auténticas y otras de dudosa procedencia, circularon en libros y revistas. En ellas, se hablaba de castigos sobre las naciones, de persecuciones contra los cristianos y de una prueba de fe tan grande que pondría a la humanidad al borde del colapso. Aunque no todas esas cartas pudieron verificarse, la coincidencia de sus mensajes con lo que tantos testigos habían insinuado reforzó la idea de que había un núcleo de verdad que el Vaticano prefería mantener en secreto. En la era de Internet, las especulaciones se multiplicaron. Foros, videos y artículos de todo tipo divulgaron versiones supuestamente filtradas del secreto. Algunas hablaban de guerras nucleares, otras de pandemias, otras de un colapso económico global. La mayoría de estas teorías no podía comprobarse, pero encontraban eco en un mundo cada vez más sacudido por crisis reales. Así, las fronteras entre rumor y realidad se volvieron difusas. Al final, lo cierto es que nadie fuera del círculo más estrecho de Roma sabe con precisión qué palabras escribió Sor Lucía bajo obediencia divina. Pero el hecho mismo de que tantas filtraciones y rumores coincidan en señalar apostasía, catástrofes y una purificación dolorosa, hace que millones de personas sospechen que hay una verdad que se intenta ocultar, una verdad que, quizás, el mismo Papa Francisco comenzó a insinuar en sus últimas palabras antes de partir. Y es aquí donde surge la gran pregunta. ¿Son estos rumores simples invenciones humanas, exageraciones alimentadas por la imaginación? ¿O son fragmentos de la verdad que, a pesar de los intentos de ocultarla, han logrado salir a la luz? Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Piensas que las filtraciones sobre el tercer secreto de Fátima son falsas? ¿O crees que esconden parte de la verdad que aún permanece oculta? Cuéntame también desde qué país nos acompañas, para que esta comunidad siga unida en oración unos por otros. A lo largo de más de un siglo, mientras el Vaticano mantenía en silencio el contenido del tercer secreto de Fátima, las interpretaciones y supuestas profecías atribuidas a ese texto oculto se multiplicaron en todo el mundo. No se trataba solo de rumores aislados, sino de una verdadera corriente de pensamiento entre fieles, teólogos y hasta prelados que, en distintos momentos, aseguraron que la Virgen había revelado escenarios tan dramáticos que el pueblo de Dios debía prepararse espiritualmente para enfrentarlos. Estas profecías, aunque nunca confirmadas oficialmente, han circulado con tanta fuerza que forman parte inseparable del misterio de Fátima. Una de las interpretaciones más extendidas sostiene que el secreto hablaba de una apostasía global, un abandono masivo de la fe que comenzaría en el interior mismo de la Iglesia. Según esta visión, obispos y sacerdotes, que deberían ser guías de luz, se convertirían en motivo de confusión para los fieles. Elise, mensaje de la Virgen, habría advertido que llegaría un tiempo en que la doctrina sería relativizada, los mandamientos serían ignorados y muchos pastores ya no anunciarían la verdad, sino que se adaptarían al espíritu del mundo. Esa apostasía
Según quienes defienden esta interpretación, sería el signo más claro de que la humanidad había entrado en la gran prueba anunciada por el cielo. Otra profecía atribuida al secreto hablaba de un colapso moral sin precedentes. La Virgen habría mostrado a Sor Lucía imágenes de familias destruidas, de sociedades que invertían los valores, llamando bien al mal y mal al bien. En este escenario, los pecados serían celebrados como derechos, y la inocencia de los niños sería atacada sistemáticamente. Para muchos creyentes, estas descripciones encajan con exactitud en el mundo actual, donde la confusión moral parece extenderse sin freno, y lo que antes era impensable ahora se normaliza como parte de la vida cotidiana. También se ha vinculado al tercer secreto la predicción de catástrofes naturales y castigos visibles que afectarían a la humanidad entera. Algunos testimonios no oficiales aseguraban que Sor Lucía vio mares que se salían de sus límites, ciudades sumergidas bajo las aguas, montañas que explotaban en fuego y cielos cubiertos de humo y ceniza. Estas imágenes habrían sido interpretadas como una advertencia de que el hombre, al alejarse de Dios, desataría sobre sí mismo un sufrimiento nunca antes visto, ya sea por causas naturales o, incluso por su propia mano, a través de la guerra y la destrucción de la creación. De hecho, otro de los elementos más inquietantes atribuidos al secreto era la posibilidad de una guerra devastadora, quizás nuclear, que pondría en peligro la existencia misma de la humanidad. Aunque el Vaticano nunca mencionó explícitamente este punto, numerosos autores y videntes posteriores insistieron en que el mensaje de Fátima advertía de un conflicto mundial de proporciones apocalípticas. En esa visión, naciones enteras serían destruidas, millones de almas perecerían y el mundo quedaría reducido a ruinas, como parte de una purificación dolorosa pero necesaria. A estas profecías se añade una aún más perturbadora, la mención de un papa que sufriría persecución y muerte. Si bien la versión publicada en el año 2000 habla del obispo vestido de blanco que cae bajo las balas, algunos creen que esa imagen simboliza no solo el atentado contra Juan Pablo II, sino un destino mucho más trágico que aún estaría por cumplirse. Según esta interpretación, un pontífice sería asesinado en medio de un clima de caos, como parte de la purificación de la Iglesia y del mundo. Otros sostienen que el secreto hablaba de la pérdida de la fe en vastas regiones del planeta, hasta el punto de que el cristianismo se vería reducido a pequeños grupos dispersos, perseguidos y marginados. En medio de ese escenario de oscuridad, la Virgen prometía que los fieles que perseveraran serían protegidos bajo su manto y que, finalmente, el Inmaculado Corazón triunfaría. Este contraste entre destrucción y esperanza es lo que da al mensaje su carácter único. No se trata solo de anunciar tragedias, sino de recordar que la gracia de Dios siempre ofrece un camino de salvación. Para muchos estudiosos, estas profecías atribuidas al secreto no son simples especulaciones, sino ecos de lo que otros santos y místicos ya habían anunciado a lo largo de los siglos. Visiones de San Juan Bosco, revelaciones de Santa Hildegarda o profecías de la Salet parecían coincidir en un mismo punto, que la humanidad al apartarse de Dios se encaminaría hacia un tiempo de grandes pruebas, pero también hacia una renovación profunda después del sufrimiento. Hoy, mirando el estado del mundo, con guerras que no terminan, con la fe debilitada en tantas naciones y con desastres naturales que se intensifican, muchos se preguntan si estas profecías no se están cumpliendo ante nuestros ojos. Lo que para algunos es simple coincidencia, para otros es la confirmación de que la Virgen habló con claridad hace más de un siglo, y que la humanidad no escuchó a tiempo. En medio de tantas versiones, una certeza permanece. El tercer secreto no fue un mensaje cualquiera, sino una advertencia de proporciones universales. Y aunque el Vaticano haya mostrado solo una parte, las profecías atribuidas al texto mantienen viva la inquietud de que el cielo quiso preparar a la humanidad para un futuro que ya comienza a desplegarse. Déjame en los
Comentarios: tu opinión. ¿Piensas que estas profecías atribuidas al tercer secreto ya se están cumpliendo en nuestros días? Escribe también desde qué país nos acompañas, para que esta comunidad pueda sostenerse en oración unos por otros en medio de tanta incertidumbre. Cuando se mira el estado actual del mundo, resulta casi imposible no establecer un vínculo directo con las advertencias de la Virgen en Fátima. Las profecías atribuidas al tercer secreto parecían, en otro tiempo, visiones lejanas, tal vez símbolos difíciles de comprender. Sin embargo, al observar los acontecimientos de nuestros días, es como si las páginas escritas por Sor Lucía hubiesen comenzado a tomar forma en la realidad. Las guerras que no terminan, la violencia que se extiende por las ciudades, la corrupción que penetra en las instituciones y la pérdida progresiva de la fe en sociedades enteras son señales que hacen eco de lo que se sospechaba estaba contenido en aquel sobre guardado en Roma. Vivimos en un mundo marcado por la división, naciones enfrentadas, pueblos enteros sometidos al dolor de los conflictos armados, desplazamientos masivos de refugiados que buscan sobrevivir en medio de la indiferencia internacional. El panorama bélico que vemos en distintas regiones parece resonar con la advertencia de una humanidad que rechaza a Dios y cosecha los frutos amargos de su alejamiento. La Virgen había pedido oración y conversión como camino para evitar el desastre, pero los caminos elegidos por el hombre parecen ir en sentido contrario. La crisis moral es otra evidencia que se presenta ante nuestros ojos. Lo que antes era considerado pecado ahora es celebrado como un derecho. Lo que antes era virtud se ridiculiza y desprecia. Familias rotas, generaciones enteras que crecen sin referencia espiritual, sociedades que promueven el materialismo y el placer inmediato como sentido último de la vida. Esta confusión no es menor. Es la inversión de los valores fundamentales sobre los que se sostiene la dignidad humana. Y para muchos creyentes, este colapso moral es la prueba más evidente de que las advertencias de Fátima ya se están cumpliendo. Tampoco podemos ignorar la creciente pérdida de fe. Iglesias vacías en muchas partes del mundo, jóvenes que se declaran indiferentes a toda religión, e incluso comunidades que antes eran profundamente cristianas, y hoy viven como si Dios no existiera. El silencio espiritual que se extiende sobre naciones enteras recuerda con fuerza aquella frase atribuida al secreto, que la apostasía comenzaría en el interior de la misma iglesia, porque no se trata solo de los fieles, sino también de pastores confundidos, mensajes contradictorios, divisiones internas y escándalos que hieren la credibilidad de la institución. En paralelo, la naturaleza misma parece rebelarse. Inundaciones inesperadas, incendios incontrolables, terremotos devastadores, pandemias que paralizan al mundo entero. Algunos dirán que siempre ha habido tragedias naturales, pero lo que llama la atención es la frecuencia y la intensidad con la que ocurren ahora. Para quienes leen la historia desde la fe, no son simples accidentes, sino señales que acompañan el grito de la Virgen pidiendo penitencia y conversión. El escenario actual se completa con un fenómeno más sutil, pero igualmente inquietante: la cultura del vacío. El hombre moderno, rodeado de tecnología y avances científicos, parece más perdido que nunca. Se busca llenar la existencia con consumo, entretenimiento y promesas efímeras, mientras el alma se marchita en la ausencia de sentido. Esta desesperanza colectiva es para muchos el terreno fértil donde las advertencias de Fátima cobran un dramatismo renovado. Frente a todo esto, la pregunta surge con fuerza: ¿no es acaso este mundo que contemplamos el mismo que la Virgen describió en su mensaje secreto? Los síntomas están por todas partes: guerras, apostasía, confusión moral, catástrofes, indiferencia religiosa. Lo que en 1917 parecía una advertencia remota, hoy se refleja con crudeza en los titulares de cada día. Algunos sostienen que estamos en el preludio de la gran purificación, que lo que vivimos ahora no es más que el inicio de aquello que fue escrito en aquellas páginas ocultas. Otros, más escépticos,
Dicen que cada época tiene sus crisis y que no debemos caer en interpretaciones fatalistas. Pero lo que nadie puede negar es que los signos de los tiempos llaman la atención como nunca antes. La humanidad parece haber llegado a un límite, y esa sensación de estar al borde de algo mayor acompaña tanto a creyentes como a no creyentes. Y en medio de este panorama, el eco de Fátima se vuelve más fuerte, porque la Virgen no habló solo para un tiempo pasado, sino para todos los que hoy contemplan un mundo herido y se preguntan hacia dónde vamos. Sus palabras, ocultas o reveladas parcialmente, parecen señalar que lo que estamos viviendo no es casualidad, sino parte de una batalla espiritual mucho más profunda que se libra sobre el destino de la humanidad. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿El mundo actual es ya el escenario profetizado en Fátima, o todavía estamos esperando el cumplimiento completo de ese mensaje? Cuéntame también desde qué país nos acompañas, para que esta comunidad siga unida en oración unos por otros en estos tiempos difíciles. En los últimos días de su vida, cuando la fragilidad ya se había apoderado de su cuerpo y su voz sonaba más débil que nunca, el Papa Francisco tomó una decisión que sorprendió incluso a los más cercanos a él. Durante años había guardado el mismo silencio de sus predecesores en torno al tercer secreto de Fátima. Lo había leído en privado, lo había meditado en soledad, y como otros papas antes que él, había optado por no hablar abiertamente de su contenido. Pero el peso de la conciencia y la inminencia de la muerte lo llevaron a un punto de quiebre. No quería partir sin dejar una señal, un testimonio, una chispa de verdad que rompiera la larga cadena de silencio que envolvía al misterio de Fátima. Los testigos de esas horas relatan que el pontífice, consciente de que ya no le quedaba mucho tiempo, pidió la presencia de algunos cardenales y obispos de confianza. En una reunión íntima, lejos de las cámaras y los discursos oficiales, habló con un tono grave y sereno. Dijo que lo que había leído en el manuscrito de Sor Lucía lo había acompañado durante todo su pontificado, y que muchas de las crisis que la Iglesia y el mundo vivían en ese momento eran, en realidad, parte de aquello que la Virgen había anunciado en 1917. No entregó el documento completo, tampoco reveló todos los detalles, pero sus palabras fueron claras al afirmar que el tercer secreto no había sido revelado en su totalidad y que lo publicado en el año 2000 era solo una parte de la visión. Según Francisco, existía una interpretación más dura, un mensaje más directo de la Virgen que había sido omitido deliberadamente. Habló de una apostasía que alcanzaría los niveles más altos de la Iglesia, de una confusión espiritual tan grande que incluso los fieles más devotos correrían el riesgo de perder el rumbo, y de una humanidad que sufriría un tiempo de purificación nunca antes visto. Los prelados presentes quedaron en silencio, conscientes de la gravedad de sus palabras. El Papa reconoció que durante su pontificado había sentido el peso de esa profecía cada vez que surgía una nueva crisis, cada vez que veía la división entre los mismos hijos de la Iglesia, cada vez que los escándalos golpeaban la fe de millones. Para él el secreto no era solo un texto antiguo encerrado en un sobre, sino una advertencia viva que se estaba cumpliendo en tiempo real. Aseguró también que la Virgen no había dejado el mensaje como una condena sin salida, sino como una llamada urgente a la conversión y a la oración. Recalcó que la Madre de Dios ofrecía siempre un camino de esperanza, incluso en medio de las advertencias más duras, y con voz temblorosa, dijo que la humanidad aún tenía una oportunidad, pero que esa oportunidad se agotaba rápidamente. Los rumores de esa reunión se esparcieron pronto más allá de los muros vaticanos. Algunos de los presentes, incapaces de guardar silencio, filtraron fragmentos de lo dicho por Francisco. El mundo supo entonces que el Papa, en sus últimos días, había reconocido que no todo se había revelado, y que la Iglesia mantenía aún bajo llave la parte más dramática del mensaje. Lo que para algunos era un acto de valentía, para otros fue un gesto imprudente,
capaz de encender temores y desconfianzas en un momento de gran fragilidad para la Iglesia. Sea como sea, lo cierto es que esas palabras finales del Papa añadieron una nueva dimensión al misterio del tercer secreto. No se trataba ya de rumores de teólogos ni de especulaciones de periodistas, sino de la voz del propio sucesor de Pedro, admitiendo que aún quedaban verdades no reveladas. Su confesión, aunque parcial y velada, significó para millones de creyentes la confirmación de lo que siempre habían sospechado, que lo más fuerte del mensaje de Fátima seguía oculto. Después de esa reunión, el Papa quedó en silencio, agotado. Pocos días más tarde, su salud empeoró definitivamente, y la noticia de su muerte recorrió el mundo. Pero las palabras que dejó resonaron con fuerza. El reconocimiento de que el tercer secreto no estaba completo en lo que el Vaticano había mostrado, y que el tiempo de la purificación anunciado por la Virgen ya había comenzado. El eco de esas últimas confesiones aún resuena hoy. Para algunos, son la prueba de que la Iglesia ha ocultado parte de la verdad por temor a las consecuencias. Para otros, son la señal de que los tiempos descritos en Fátima ya han llegado, y que el mundo debe prepararse para lo que está por venir. En cualquier caso, lo dicho por Francisco quedará inscrito en la memoria como uno de los momentos más enigmáticos y trascendentales de su pontificado. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que el Papa Francisco hizo bien en romper el silencio y admitir que aún quedaban partes ocultas del tercer secreto? Cuéntame también desde qué país nos ves, para que juntos podamos orar unos por otros en este tiempo decisivo. Cuando el Papa Francisco finalmente decidió hablar sobre el tercer secreto de Fátima en sus últimos días, no ofreció un relato detallado ni entregó documentos que pudieran ser archivados como prueba definitiva. Sin embargo, sus palabras bastaron para que el mundo entendiera que lo que había permanecido oculto durante más de un siglo contenía una advertencia de dimensiones universales. Lo que reveló fue apenas una ventana entreabierta, suficiente para confirmar lo que tantos sospechaban y para despertar aún más inquietud en el corazón de los creyentes. El Papa habló de un tiempo de purificación global, un periodo en el que la humanidad enfrentaría sufrimientos y pruebas nunca antes vistos. No lo describió como un castigo arbitrario, sino como consecuencia inevitable del pecado acumulado, de la indiferencia hacia Dios y de la continua rebelión del hombre contra la ley divina. Dijo que la Virgen había mostrado a Sor Lucía escenas de violencia, de caos y de destrucción, imágenes tan fuertes que explicaban el porqué del silencio de sus predecesores. Era un mensaje que desbordaba la imaginación y que podía sacudir incluso la fe de los más firmes. Mencionó también la apostasía dentro de la Iglesia. Según sus palabras, la Virgen había advertido que llegaría un tiempo en que la confusión alcanzaría los más altos niveles eclesiásticos, que sacerdotes y obispos se apartarían de la verdad, arrastrando tras de sí a multitudes de fieles. El Papa reconoció que ya había visto señales claras de esa crisis durante su pontificado. Divisiones internas, doctrinas opuestas predicadas desde el mismo altar, escándalos que herían profundamente la credibilidad de la institución. Para él, aquello no era una simple coincidencia, sino la confirmación de que el secreto ya se estaba cumpliendo. En sus palabras también había lugar para la dimensión social y global de la advertencia. Francisco habló de desastres naturales que la Virgen había mostrado a los pastorcitos, mares que inundaban continentes, incendios que consumían ciudades enteras, terremotos que reducían a ruinas naciones orgullosas. Según la visión, estos no eran fenómenos aislados, sino parte de una purificación universal que recordaría al hombre que no es dueño absoluto de la creación. La naturaleza misma se volvería un instrumento para despertar a los corazones endurecidos. El Papa señaló que en el secreto se hablaba también de una guerra de proporciones apocalípticas, un conflicto tan devastador que pondría en peligro la existencia misma de la humanidad. No ofreció nombres de naciones ni fechas, pero insistió en que la Virgen había advertido de un escenario en el que la violencia y el odio
escalarían hasta niveles inimaginables. Y mientras pronunciaba estas palabras, el mundo ya se encontraba en medio de tensiones geopolíticas crecientes, lo cual hizo que su testimonio sonara como una advertencia directa para nuestro tiempo. Pero no todo en el mensaje era oscuridad. Francisco recalcó que en medio de las imágenes más terribles la Virgen había dejado una promesa. El Inmaculado Corazón triunfaría. Los que perseveraran en la fe, los que se mantuvieran fieles a la oración, serían protegidos bajo su manto maternal. Aunque la humanidad atravesaría un tiempo de lágrimas y sangre, al final vendría un amanecer nuevo, un renacimiento espiritual que marcaría la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal. El Papa, debilitado pero firme, subrayó que este aspecto del mensaje era tan importante como las advertencias. No se trataba de anunciar la desesperanza, sino de recordar que en toda prueba, por más dura que fuera, siempre habría una oportunidad de salvación para quienes respondieran al llamado divino. La Virgen no vino a Fátima para condenar, sino para preparar a sus hijos para un tiempo de decisión. Estas palabras, filtradas desde aquel encuentro íntimo en el Vaticano, se extendieron con rapidez. Los fieles comenzaron a debatir. ¿Hasta qué punto lo que dijo Francisco era literal? ¿Qué parte quedaba aún sin revelarse? ¿Era su intención mostrar todo? ¿O solo abrir una grieta en el muro de silencio para que el resto del mensaje se descubriera con el paso de los acontecimientos? La incertidumbre se sumó al temor, pero también despertó un renovado deseo de conversión en muchas almas. Lo que quedó claro es que el Papa reconoció tres ejes fundamentales en el contenido revelado. Una purificación mundial que incluiría sufrimientos sin precedentes, una apostasía interna que pondría a prueba a la Iglesia desde dentro, y una promesa final de victoria para quienes permanecieran fieles. Estos tres elementos, combinados, formaban un cuadro profético de gran dramatismo, pero también de esperanza. Y así, lo que, durante años había sido rumor, especulación y sospecha, se convirtió en testimonio directo de un sucesor de Pedro en sus últimos días. Aunque no entregó las páginas originales, sus palabras dieron a entender que la advertencia de Fátima estaba más viva que nunca y que su cumplimiento ya había comenzado. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿El Papa Francisco reveló lo esencial del tercer secreto? ¿O aún hay verdades guardadas que el Vaticano se resiste a mostrar? Dime también desde qué país nos acompañas, para que juntos mantengamos una cadena de oración unos por otros en este tiempo decisivo. En medio de todas las advertencias, las visiones de catástrofes y las predicciones de guerras y apostasía, el mensaje de Fátima nunca estuvo marcado únicamente por el miedo. En el centro de todo, brillaba con fuerza la figura de la Virgen María, no como portadora de condena, sino como madre amorosa que se presenta para guiar, consolar y proteger a sus hijos en el momento más difícil de la historia. Su papel dentro del tercer secreto es fundamental. No se trata de una profecía que anuncia el fin sin remedio, sino de un llamado profundo a la conversión, acompañado de la promesa de que ella no abandonará jamás a quienes se refugien en su Inmaculado Corazón. Desde la primera aparición en 1917, María mostró su rostro de ternura. Habló a 3 niños humildes, escogidos precisamente porque representaban la pureza de la fe y la sencillez de corazón. No eligió a reyes, ni a poderosos, ni a sabios del mundo, sino a pequeños pastores que apenas sabían leer y escribir. En eso ya estaba contenido un mensaje. Dios revela sus designios a los sencillos, y su madre actúa siempre como intercesora, recordando a los hombres que no están solos en el camino de la fe. En el tercer secreto, aunque las visiones fueran duras, la Virgen no se presenta como un juez distante, sino como la que advierte porque ama. Sus palabras, según los fragmentos conocidos y las interpretaciones de los papas, están impregnadas de un dolor maternal. Ella muestra lo que puede suceder si la humanidad continúa alejándose de Dios, no para condenar, sino para despertar.
Es la madre que advierte a sus hijos de un peligro inminente, no para asustarlos, sino para salvarlos. Por eso, en medio de las imágenes de sufrimiento, aparece siempre su promesa: mi inmaculado corazón triunfará. Esta frase, breve pero inmensa, resume el núcleo del mensaje de Fátima. Significa que el mal no tendrá la última palabra, que el caos no será eterno, y que la oscuridad de la apostasía será vencida por la luz del amor de Dios. María no solo señala la gravedad del pecado y las consecuencias de ignorar la voz divina, sino que también abre una puerta de esperanza, un refugio seguro, para quienes quieran perseverar. La devoción al Inmaculado Corazón, pedida expresamente en Fátima, se convierte así en un camino espiritual. No es un simple acto de piedad, sino una entrega confiada a la Madre que acompaña y protege. Para millones de creyentes, consagrarse a su corazón ha sido una manera de encontrar fortaleza en medio de las pruebas, de sentir que incluso cuando el mundo se tambalea, hay un manto celestial que los cubre. El Papa Francisco, en sus últimas palabras sobre el secreto, subrayó precisamente este aspecto. Dijo que aunque el mensaje contenía advertencias durísimas, no debía olvidarse que la Virgen no vino para anunciar la desesperanza, sino para ofrecer una salida. Y esa salida no era otra que volver a Dios a través de ella. La Virgen aparece en Fátima como la gran intercesora, la madre que no se cansa de suplicar por sus hijos, incluso cuando éstos insisten en caminar hacia su propia ruina. Este papel de María no es exclusivo de Fátima. A lo largo de la historia, desde Lourdes hasta Guadalupe, desde La Saleta hasta Medjugorje, su misión siempre ha sido la misma: conducirnos hacia Cristo, recordarnos la urgencia de la oración, la penitencia y la conversión. Pero en Fátima, y particularmente en el 1900, tercer secreto, su voz adquiere un tono más grave, como si el tiempo se estuviera agotando y la decisión fuera impostergable. Para muchos fieles, este es el aspecto más consolador del mensaje. Sí, el mundo puede atravesar una purificación dolorosa. Sí, la Iglesia puede sufrir divisiones y traiciones. Sí, la humanidad puede experimentar pruebas durísimas. Pero en medio de todo eso, María permanece. Ella no se aparta ni abandona. Al contrario, extiende su mano y ofrece su corazón como refugio seguro. Y esa certeza ha sido fuente de esperanza para generaciones enteras que, incluso en los momentos más oscuros, han mantenido viva la fe gracias a su protección maternal. El papel de la Virgen en el tercer secreto, entonces, no es el de un personaje secundario ni el de un mensajero pasajero. Ella es el centro de la advertencia y de la promesa. Es la voz que llama con urgencia, pero también la que garantiza que el mal no vencerá. En sus palabras se combina la firmeza de quien muestra la verdad con la ternura de quien ama incondicionalmente, y en su promesa late la certeza de que al final, aunque la humanidad deba atravesar noches oscuras, siempre amanecerá bajo la luz del triunfo de su inmaculado corazón. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que el papel de la Virgen en Fátima fue advertirnos con severidad o mostrarnos la ternura de una madre que nunca abandona? Cuéntame también desde qué país nos acompañas, para que podamos mantenernos unidos en oración unos por otros. Las palabras del Papa Francisco, pronunciadas en sus últimos días de vida, se extendieron como un eco imparable tanto dentro como fuera de la Iglesia. Lo que hasta entonces habían sido rumores, teorías y especulaciones, se transformó de repente en un testimonio directo del sucesor de Pedro, lo que cambió radicalmente la percepción del tercer secreto de Fátima. Las reacciones no se hicieron esperar, y como era de esperarse, estuvieron profundamente divididas. Dentro del Vaticano, la noticia provocó una tormenta. Algunos cardenales y obispos reaccionaron con alarma, considerando que las declaraciones de Francisco eran imprudentes y que podían abrir una grieta aún mayor en una iglesia ya debilitada por divisiones internas. Argumentaban que el silencio de los papas anteriores había sido una decisión pastoral sabia,
precisamente para evitar el caos y la confusión que ahora se desataban. Según ellos, dar a entender que existía una parte del secreto aún no revelada era equivalente a confirmar lo que por décadas se había negado oficialmente. Otros prelados, sin embargo, recibieron las palabras del Papa con respeto y hasta con alivio. Para ellos, Francisco había tenido el valor que faltó a sus predecesores, hablando aunque fuese de manera parcial y en sus últimos momentos de vida. Consideraban que el pueblo de Dios tenía derecho a conocer la verdad, por dura que fuera, y que ocultarla solo había generado desconfianza. Estas voces insistían en que la Iglesia debía aprender de este gesto final y abrirse a una mayor transparencia, porque el mensaje de Fátima no era propiedad exclusiva del Vaticano, sino un don para toda la humanidad. Entre los fieles, la reacción fue todavía más intensa. En comunidades de todo el mundo, las declaraciones del Papa despertaron un temor renovado. Muchos vieron en sus palabras la confirmación de que los tiempos profetizados habían comenzado. La idea de una purificación dolorosa, de una apostasía dentro de la Iglesia y de catástrofes que marcarían a la humanidad generó un clima de angustia, pero también de fervor espiritual. Hubo quienes retomaron con más fuerza la oración del rosario, la devoción al Inmaculado Corazón y la penitencia, convencidos de que la única manera de enfrentar lo que venía era fortalecerse en la fe. En contraste, también hubo quienes reaccionaron con escepticismo. Algunos teólogos y académicos afirmaron que lo dicho por Francisco no añadía nada nuevo y que se trataba simplemente de interpretaciones personales de un papa anciano y enfermo. Según ellos, lo publicado oficialmente en el año 2000 era todo lo que había, y las demás palabras no debían tomarse como revelaciones adicionales. Esta postura, sin embargo, no logró silenciar la inquietud de millones que intuían que algo más profundo se escondía detrás de esas frases finales. Fuera de la Iglesia, las reacciones fueron igualmente intensas. Medios de comunicación de todo el mundo difundieron la noticia con titulares sensacionalistas, presentando las declaraciones del Papa como un anuncio apocalíptico. Algunos gobiernos mostraron incomodidad, temiendo que el mensaje pudiera interpretarse como una profecía política contra sus naciones. Grupos anticlericales aprovecharon la ocasión para acusar a la Iglesia de manipular la fe a través del miedo. Y al mismo tiempo, comunidades cristianas no católicas se sumaron al debate, interpretando las palabras de Francisco como una confirmación de que el fin de los tiempos estaba cerca. En la calle, entre los fieles comunes, las reacciones fueron aún más humanas y sencillas. Personas que nunca habían oído hablar del tercer secreto comenzaron a preguntar, a buscar información, a leer sobre las apariciones de Fátima. Familias enteras compartieron en voz alta sus temores, pero también su esperanza en la promesa de la Virgen. En parroquias y grupos de oración, se multiplicaron las cadenas de súplicas, como si las palabras del Papa hubiesen despertado la conciencia dormida de millones de almas. Lo cierto es que el gesto final de Francisco no dejó a nadie indiferente. Dividió opiniones, sacudió conciencias, abrió nuevas preguntas y devolvió a la Virgen de Fátima al centro del debate mundial. Y aunque algunos intentaron restarle importancia, el eco de sus palabras ya no podía ser detenido. El secreto, aún incompleto, volvía a ser protagonista en la historia de la Iglesia y en la vida espiritual de la humanidad. En este mar de reacciones, una conclusión parece inevitable. El mensaje de Fátima no pertenece al pasado, sino al presente. Lo que el Papa dijo sea interpretado como confesión, advertencia o simple reflexión, ha hecho que millones de creyentes miren el mundo con nuevos ojos, tratando de descubrir si lo que vivimos no es precisamente el inicio de aquello que la Virgen quiso advertir hace más de un siglo. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿La reacción del mundo a las palabras del Papa Francisco demuestra miedo, incredulidad o despertar espiritual? Cuéntame también desde qué país nos acompañas.
para que juntos mantengamos viva la oración unos por otros en estos tiempos de incertidumbre. Después de recorrer la historia del tercer secreto de Fátima, de examinar las visiones entregadas a los 3 niños portugueses, de escuchar las voces de los papas que eligieron el silencio y de contemplar las últimas palabras de Francisco antes de morir, queda en el corazón del creyente una mezcla de temor y esperanza. Temor, porque el mensaje revelado habla de sufrimientos, de purificación y de una humanidad que camina al borde del abismo. Esperanza, porque en medio de esas advertencias resuena con fuerza la promesa de la Virgen. Su inmaculado corazón triunfará. La reflexión final que nos deja este largo recorrido es que el secreto nunca fue un enigma destinado a alimentar la curiosidad morbosa del mundo. No se trataba de una profecía para satisfacer a los curiosos, ni para dar titulares a los periódicos. Era, y sigue siendo, un llamado profundo a la conversión. La Virgen se apareció en Fátima no para sembrar miedo, sino para recordar a la humanidad que sin oración, sin penitencia y sin vuelta a Dios, las consecuencias del pecado serían inevitables. El secreto, en cualquiera de sus versiones, apunta siempre a lo mismo. El hombre debe decidir entre la luz y la oscuridad, entre el camino de Dios y el de la perdición. Al mirar el mundo de hoy, resulta imposible no reconocer los signos que parecen corresponderse con esas advertencias. La pérdida de fe en tantas naciones, la división creciente dentro de la Iglesia, la confusión moral que invade familias y sociedades, las guerras interminables, los desastres naturales que arrasan pueblos enteros. Todo esto parece encajar con lo que por tanto tiempo se mantuvo oculto. Y aunque algunos prefieran ver estos fenómenos como simples casualidades históricas, para millones de creyentes son señales inequívocas de que el tiempo de decisión ya está aquí. Pero en esa encrucijada, la Virgen no nos abandona. Nos ofrece un refugio seguro en su corazón, nos invita a rezar el rosario cada día, a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores, a mantenernos firmes en la fe incluso cuando todo alrededor parezca derrumbarse. Ella no niega el dolor de la purificación, pero asegura que ese dolor no será el fin, sino el inicio de un nuevo amanecer en la historia de la humanidad. Y esta certeza es la que da sentido a todo el mensaje de Fátima. La esperanza no muere, incluso en las noches más oscuras. El Papa Francisco, al romper parcialmente el silencio en sus últimos días, no hizo más que confirmar lo que la Virgen había querido transmitir desde el principio, que el futuro de la humanidad depende de nuestra respuesta hoy, que no basta con conocer las profecías, sino que hay que vivirlas, abrazando el llamado a la conversión y al arrepentimiento, que el secreto no es un guión fatal e inevitable, sino una advertencia amorosa que busca cambiar el curso de la historia si los hombres regresan al camino de Dios. La reflexión final entonces no debe centrarse en los detalles que aún permanecen ocultos, sino en lo que ya es evidente. El mundo necesita oración, necesita fe, necesita volver a escuchar la voz de la Madre que suplica desde hace más de un siglo. La mayor tragedia no sería que se cumplieran las catástrofes anunciadas, sino que permanezcamos sordos a la invitación del cielo y dejemos pasar la oportunidad de conversión que aún está abierta. El mensaje de Fátima no pertenece al pasado, pertenece a la hora. Es en nuestro tiempo cuando debemos decidir si seguimos en la indiferencia o si respondemos con humildad al llamado divino. Y quizás, como dijo el Papa en sus últimos días, aún estamos a tiempo, pero ese tiempo no será eterno. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que estamos viviendo ya el cumplimiento del tercer secreto de Fátima, o todavía queda algo más por revelarse? Escribe también desde qué país nos acompañas, para que esta comunidad de fe pueda orar unida unos por otros y mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos un misterio que por más de un siglo estuvo envuelto en silencio y sombras.
Hoy entendemos que el mensaje de Fátima no fue una historia del pasado, sino un llamado urgente para nuestro presente. Y ahora te invito a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios el nombre de tu país y tu intención de oración, que este espacio Cemento Stont convierta en un altar vivo donde miles de voces se unan, intercediendo unos por otros. Imagina lo que puede suceder cuando creyentes de todas las naciones se unan en una misma súplica, familias restauradas, corazones fortalecidos, esperanza renovada. Si esta revelación tocó tu vida, no te vayas sin compartir este video con alguien que lo necesite. Tal vez tu gesto sea la chispa que despierte la fe en otro corazón. Y no olvides suscribirte a este canal, porque juntos vamos a seguir desentrañando los mensajes que el cielo quiere revelarnos en este tiempo decisivo. Déjame tu país y tu intención de oración. Vamos a construir una cadena de fe y esperanza que el mundo no podrá ignorar. La Virgen María no abandona a sus hijos, y unidos bajo su manto, seremos luz en medio de la oscuridad.